¿Conoces ese momento en el que te arrodillas, abres tu corazón ante Dios y esperas con toda la esperanza que algo suceda, pero no sucede nada? Es como si tus palabras chocaran contra un muro invisible y regresaran aún más pesadas. Este silencio duele profundamente. No es solo falta de respuesta, es como si el cielo mismo se cerrara, como si el alma estuviera condenada a hablar sola. Cualquiera que haya experimentado esto sabe que no es simple tristeza, es un vacío que parece gritar dentro del pecho. Lo más doloroso es cuando esto sucede justo cuando más necesitas consuelo. Gritas, pides una señal, imploras alguna prueba de que Dios sigue ahí, pero solo encuentras un silencio denso, casi asfixiante. Es fácil creer que es abandono, castigo, distancia. Pero, ¿y si no es nada de eso? ¿Y si en realidad este silencio es un disfraz para una presencia aún más cercana? Los santos comprendieron algo que pocos ven. Cuando Dios calla, también habla. El silencio divino es un lenguaje misterioso, pero lleno de significado. Santa Teresa de Ávila experimentó noches oscuras del alma que parecían interminables, pero descubrió que este vacío era, en realidad, una llamada a crecer, a madurar, a experimentar una fe que trasciende las emociones. Quizás estés pasando por esto ahora mismo. Quizás te sientas solo, que tus oraciones son impotentes. Pero necesito decirte, este silencio puede ser el comienzo de una profunda transformación espiritual. Y eso es precisamente lo que descubriremos juntos en este video. Porque Santa Teresa dejó respuestas que pueden cambiar por completo tu forma de afrontar este dolor. Pero necesitas aguantar hasta el final, porque lo que viene después puede revelar la verdadera raíz del vacío que sientes hoy, y puede que nunca vuelvas a ver el silencio de Dios con los mismos ojos. Si quieres fortalecer tu fe y acompañar a quienes también enfrentan batallas espirituales, este es el lugar ideal. Aquí revelamos los secretos de los santos para vencer al enemigo y reavivar la llama de la oración. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale a me gusta, porque juntos recorreremos un camino de transformación y la presencia viva de Dios. ¿Has notado alguna vez que hay un dolor que nadie ve? Un sufrimiento oculto incluso para quienes te rodean, porque por fuera pareces fuerte. Sigues yendo a misa, rezando el rosario, pero por dentro algo es diferente. Algo se está muriendo en silencio. No es un dolor físico ni un problema material. Es un vacío extraño, una sensación de que Dios se ha alejado y de que intentas aferrarte a una fe que ya no te sostiene como antes. Quizás incluso te dé vergüenza admitirlo, porque un buen cristiano no puede dudar, ¿verdad? Pero la verdad es que muchos creyentes enfrentan esta misma batalla, continúan con su rutina espiritual, pero ya no sienten nada. Es como si estuvieran cumpliendo un deber, sin presencia, sin consuelo, sin vida. Y esto duele más que cualquier otro tipo de sufrimiento, porque se siente como si el cielo te hubiera dado la espalda justo cuando más necesitabas una respuesta. Oras y no escuchas nada. Ayunas y nada cambia. Lloras y sigues sintiendo que hablas solo. Y lo peor de todo, empiezas a preguntarte, ¿hice algo mal? ¿Estoy en pecado? ¿Se ha cansado Dios de mí? Estas preguntas te carcomen el alma, alimentando la culpa, la duda y un temor silencioso de que tu fe se esté desmoronando sin remedio. Santa Teresa conocía este sentimiento con exactitud. Lo llamó la noche oscura del alma y afirmó que esta etapa, por cruel que parezca, no significa que Dios te haya abandonado. Al contrario, es cuando te llama a un nivel más profundo, pero para llegar allí, el alma debe atravesar esta oscuridad. Así que, si hoy te sientes lejos de Dios, aunque intentes hacerlo todo bien, respira, porque no estás solo. Esto no es señal de fracaso espiritual. Este podría ser el punto de inflexión en tu caminar con Él. Pero para lograrlo, necesitamos comprender qué hay detrás de este silencio. Porque lo que parece abandono, a menudo es
preparación. Y en el minuto siguiente, descubrirás algo sorprendente. En este silencio se esconde una promesa que Santa Teresa reveló a quienes cruzan este desierto con el corazón herido. Pero primero, dime con sinceridad, ¿alguna vez has experimentado esa especie de noche oscura del alma, donde parecías estar haciendo todo bien, pero sentías que Dios estaba lejos? Compártelo en los comentarios, porque tu experiencia podría ser un testimonio que fortalezca a otros que actualmente enfrentan el mismo dolor silencioso. Puede parecer extraño, pero es precisamente en estos momentos de silencio que Dios empieza a escribir las páginas más profundas de tu historia con Él. Y por contradictorio que parezca, este desierto que vives ahora puede ser el mismo camino que recorrieron tantos santos antes de alcanzar la verdadera intimidad con el cielo. Santa Teresa de Ávila no hablaba de este silencio como si lo hubiera escuchado. Atravesó este vacío de rodillas y con el alma agotada. Experimentó noches en las que ni siquiera ella, a pesar de estar tan cerca de Dios, podía comprender la razón de la aparente ausencia de aquel a quien tanto amaba. Pero en lugar de rendirse, permaneció, y fue en esta permanencia donde se produjeron las revelaciones más profundas. Dijo que cuando Dios guarda silencio, es porque prepara algo mayor. No desaparece, observa, purifica, e incluso cuando el alma ya no siente su presencia, la gracia está ahí, oculta, obrando en el silencio. Lo que a nuestros ojos parece abandono, es en realidad un proceso de pulido interior, como un orfebre que calienta el oro hasta separar todas las impurezas. El alma, en este fuego invisible, comienza a moldearse con mayor profundidad que en momentos de consuelo y alegría. Y aquí reside la promesa que pocos ven. Si te mantienes firme, incluso cuando no lo sientes, si sigues buscando incluso cuando nada en tu interior responde, Dios te llevará a un lugar que ni siquiera sabías que existía. Un lugar donde la fe ya no depende del sentimiento, sino de la confianza. Santa Teresa reveló claramente este secreto. El silencio de Dios no es ausencia, es una intimidad que aún no ha sido comprendida. Pero si esto es cierto, ¿por qué elige permanecer en silencio precisamente cuando el sufrimiento es más intenso? Eso es lo que comenzarás a comprender ahora, a medida que profundizamos en el misterio detrás de este dolor que desnuda el alma y revelamos lo que realmente está sucediendo en el mundo espiritual cuando el cielo parece silencioso. Y quiero preguntarte, ¿alguna vez has experimentado ese silencio de Dios que se siente como ausencia, pero que en el fondo te hizo darte cuenta de que estabas siendo moldeado de manera diferente? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu testimonio podría ser la respuesta que otro hermano en la fe espera para no rendirse en el camino. En medio del silencio de Dios, Santa Teresa encontró algo inexplicable solo con palabras humanas. No solo dijo que Dios guardaba silencio, sino que este silencio era a menudo más sagrado que 1000 palabras. Para ella, hubo un momento en que Dios dejó de hablar a la mente y comenzó a tocar el alma de forma invisible, profunda y mística. En uno de sus escritos escribió: «El Señor calla, porque quiere que el alma aprenda a escuchar con el corazón y no solo con los oídos». Esta frase, tan simple a primera vista, esconde un océano de sabiduría. Es como si dijera, cuando todo parece silencioso, Dios no está lejos. Simplemente nos está enseñando de una manera nueva, una manera que solo quienes han pasado por el desierto pueden comprender. Santa Teresa también comparó el silencio divino con la obra de un escultor. Según ella, Dios usa el silencio como un cincel. Elimina el ruido, la vanidad y las distracciones. Destruye todo lo que aún impide que el alma sea una morada pura para su presencia. Pero este proceso no ocurre en medio del ruido. Ocurre cuando todo parece tranquilo, cuando el corazón se aquieta y solo Dios permanece. Es en este punto que la espiritualidad deja de ser teoría. Se convierte en experiencia vivida.
El alma que atraviesa el silencio de Dios nunca sale igual. Regresa más sensible, más madura, más consciente de que la fe no se trata de sentir, se trata de perseverar. Pero no todo es místico y tranquilo en este camino, porque junto a este silencio sagrado hay un peligro invisible, un enemigo que aprovecha la oscuridad para infiltrarse. Y eso es exactamente lo que necesitas escuchar ahora, antes de que este silencio sea usado en tu contra. Pocas personas se dan cuenta, pero hay un dolor que se infiltra lentamente, como si no quisiera hacerse notar. No es el dolor de la pérdida, del duelo, de las malas noticias. Es un dolor espiritual, un dolor invisible que drena el alma silenciosamente. Es cuando la oración se vuelve una obligación, la fe se vuelve rutina y Dios se convierte en un concepto en lugar de una presencia. Te despiertas, vives tu día, quizás rezas antes de dormir, vas a misa el domingo, intentas mantener la disciplina, pero por dentro todo se siente un poco tibio. Ya nada es igual. Las lágrimas que antes brotaban con facilidad se han secado. La emoción que sentías al escuchar un himno o una palabra poderosa ya no aparece. Y de repente, sin darte cuenta, te das cuenta. Algo dentro de ti está latente. Y lo peor de todo, parece que a Dios no le importa. Santa Teresa advertía contra este tipo de estado espiritual. Dijo que el peligro no reside solo en la falta de fe, sino en una fe mecánica, fría y vacía. Una fe que repite palabras sin escuchar lo que dice, que realiza rituales, sin rendirse. Y es en este punto que el enemigo empieza a actuar, no con gritos ni escándalos, sino con una estrategia silenciosa. Mantiene el alma ocupada, pero distante. La oración automática, sin compromiso, sin verdad, se convierte en una escapatoria. Porque el enemigo no necesita quitarte la fe por completo, solo necesita que la vivas a medias, que sigas orando, pero sin conexión, que sigas sirviendo, pero sin pasión, porque sabe que una fe tibia no transforma, no libera y no teme al infierno. Y es precisamente este dolor invisible, este vacío silencioso que se acumula, lo que expone el alma. Porque aunque creas que estás manteniendo tu vida espiritual, lo que en realidad ocurre es una lenta desconexión. Y cuanto más dura esto, más difícil se vuelve notarlo. Pero Santa Teresa no solo identificó este dolor, también reveló el camino para reavivar esa llama interior. Y el primer paso es reconocer las acciones de quienes intentan mantenerte en este estado, porque cuando Dios calla, el enemigo habla. Y lo que dice puede estar influyendo en tus pensamientos más de lo que crees. Prepárate, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos a lo que realmente sucede en el silencio. Mientras crees que solo estás pasando por un periodo de silencio divino, el enemigo ya ha comenzado a actuar. Y la verdad es que no necesita gritar, susurra. Aprovecha la falta de consuelo espiritual para sembrar la duda, la frialdad y el cansancio. No intenta expulsarte de la iglesia de golpe. Lo hace gradualmente, en silencio, porque sabe que cuando el alma es frágil, cualquier susurro puede parecer cierto. Santa Teresa lo advirtió muy claramente. Dijo que el diablo se infiltra en las sombras del alma, sobre todo cuando la luz parece haberse apagado. No llega con escándalo. Se disfraza de lógica, realismo e incluso de humildad. Es él quien susurra frases como: Dios no te escuchará de todas formas. Estás en pecado, no tiene sentido rezar. No sientes nada porque Dios ya no está contigo. Y con eso va desmoronando poco a poco lo que te sostenía por dentro. Sabe que la fuerza espiritual de una persona no reside en el ruido de sus palabras, sino en la firmeza de su corazón. Por eso no intenta convencerte de que dejes de orar. Solo necesita que sigas adelante, pero dudando, que ores, pero sin creer, que sirvas, pero con el corazón dividido, que asistas a la iglesia, pero con la mente llena de distracciones. Así cumple su plan, mantenerte conectado con Dios solo en apariencia.
Y en este estado el alma se vuelve más vulnerable, porque ya no distingue entre lo que viene de Dios y lo que proviene de la tentación. Todo se vuelve confuso. Y cuando esto sucede, la persona se cansa. Empieza a distanciarse emocionalmente de la fe, incluso sin darse cuenta. Y lo peor de todo, cree que esto es normal. Santa Teresa afirmó que uno de los mayores engaños del enemigo es convencer a los cristianos de que la frialdad espiritual es solo una fase, cuando en realidad es una estrategia a largo plazo. Él sabe que si logra mantenerte espiritualmente insensible, tarde o temprano, te detendrás, te rendirás, también te callarás. Pero la buena noticia es que también reveló el secreto para evitar esta trampa. Hay una manera de resistir, una manera de navegar este silencio sin perderse, un método que usaba a diario, incluso cuando parecía no tener fuerzas ni para rezar un Padre Nuestro con fe. Y ese es exactamente el secreto que estás a punto de descubrir, la llave que Santa Teresa usó para proteger su alma cuando el enemigo atacaba en silencio. Santa Teresa no venció el silencio de Dios con fórmulas mágicas ni palabras bonitas. Lo venció con perseverancia, con una fe que ya no dependía del sentimiento, sino de la perseverancia. Y lo que muchos quizá no saben es que desarrolló una disciplina espiritual tan poderosa que incluso en momentos en que todo parecía oscuro, su alma seguía avanzando hacia la luz. Este era su secreto: continuar incluso sin fuerzas, amar incluso sin consuelo, orar incluso en el vacío. Dijo que el error que cometen muchos cristianos es esperar a sentir antes de actuar. Pero el alma que madura en la fe aprende lo contrario. Es al actuar sin sentir que la fe realmente se fortalece. Cuando te levantas a orar incluso cuando no tienes ganas, cuando sigues sirviendo a Dios incluso cuando te sientes invisible, cuando eliges confiar incluso cuando todo parece perdido, es cuando algo comienza a transformarse en tu interior. Santa Teresa lo llamaba oración con profunda intención. No se trataba de la cantidad de palabras ni de sensaciones místicas. Se trataba de intención, de volcar toda el alma en una sola frase, como si cada palabra pronunciada fuera un acto de resistencia contra el vacío. Escribió que en esos momentos, incluso un sincero «Señor, aquí estoy» puede conmover el cielo. Y lo que es más, también habló de 3 pilares que resguardaban el alma durante el silencio espiritual. El primero era el silencio interior, ese esfuerzo diario por silenciar las distracciones del mundo para escuchar a Dios en lo más profundo del corazón. El segundo era la constancia en la oración, incluso sin placer, sin emoción, sin respuesta inmediata. Y el tercero era la humildad, la conciencia de que el silencio de Dios no significa rechazo, sino una invitación a confiar sin ver, a amar sin exigir, a creer, incluso sin sentir. Estos 3 pilares salvaron a Santa Teresa de muchos colapsos espirituales y pueden salvarte a ti también, porque al ponerlos en práctica, incluso en pequeñas dosis diarias, crean una fortaleza invisible alrededor del alma, una barrera que el enemigo no puede penetrar, y, además, preparan el corazón para algo aún mayor, porque según la propia santa, quienes cruzan el silencio de Dios con fe, reciben como recompensa una intimidad que pocos conocerán jamás en este mundo. Pero quizás te preguntes, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede cuando el alma empieza a aplicar estas enseñanzas? ¿Cuando decide confiar incluso sin consuelo? ¿Qué cambia en su interior? De eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, porque el alma que permanece en Dios, incluso en silencio, no sale de este viaje de la misma manera que entró. El alma que decide cruzar el silencio sin huir, sin rebelarse, sin rendirse, no emerge igual al otro lado. Algo en su interior cambia, porque este tipo de dolor, el dolor de no sentir a Dios, de no oír, de no ver, no pasa sin dejar huella. Y estas huellas, al abrazarlas con fe,
no se convierten en heridas, se convierten en raíces, raíces profundas que anclan el alma en Dios de una manera que ni siquiera las tormentas más violentas pueden arrancar. Santa Teresa habló de esto con una convicción que solo quienes lo han vivido comprenden. Dijo que, tras el desierto espiritual, el alma se vuelve más sensible a la presencia de Dios, no a través de los sentidos, sino a través de la fe. El corazón, que antes clamaba por señales y emociones, aprende a reconocer a Dios en el silencio, en la espera, en lo cotidiano. Y es en esta etapa que algo grandioso comienza a suceder. La fe deja de ser un apoyo y se convierte en un lugar de convivencia. Es como si el corazón, antes inquieto, ahora supiera descansar incluso cuando no comprende. El alma, que antes se desesperaba ante la falta de respuestas, ahora sabe confiar incluso sin explicaciones. Y poco a poco, sin darnos cuenta, lo que antes parecía un castigo se revela como una lapidación. La presencia de Dios regresa, pero de una manera diferente, no como un alivio fugaz, sino como una certeza que anida en lo profundo del alma. Y quienes experimentan esta transformación comienzan a ver la vida espiritual de otra manera. Ya no buscan milagros para creer, sino que creen, incluso cuando los milagros no llegan. Ya no se basan en las emociones para orar, porque han aprendido que la oración más fuerte es la que se hace cuando el alma está cansada, y aún así, siguen eligiendo amar. Esta es el alma que ha madurado, que ha pasado por el fuego pero no se ha consumido, que ha caminado en la oscuridad y ha encontrado la luz interior. Pero esta transformación no es automática, requiere un paso, un gesto, una entrega, algo que solo tú puedes hacer. Y eso es lo que vamos a experimentar juntos ahora. Ahora que has escuchado todo esto, es hora de hacer más que solo comprender, porque la verdadera fe no es solo lo que oímos, es lo que elegimos vivir. Y si has llegado hasta aquí, quizás Dios te trajo aquí precisamente por esta razón, para que en medio del silencio decidas levantarte. Santa Teresa decía que en los momentos en que no sentía absolutamente nada, era cuando Dios más deseaba verla, permanecer. Y permanecer no es un sentimiento, es una actitud. Es cuando, incluso sin respuestas, el alma dice: Señor, sigo aquí, aún sin sentir, aún sin comprender, continúo. Así que antes de continuar, quiero invitarte a cerrar los ojos ahora mismo. No importa dónde estés, solo por un momento. Silencia todo lo que te rodea, porque es en este silencio donde algo nuevo puede comenzar a nacer. Repite después de mí, en voz baja o con el corazón: Señor, no entiendo tu silencio, pero hoy elijo confiar. Aún sin sentir permanezco, aún sin ver creo. Purifica mi corazón, silencia las voces que intentan alejarme de ti y enseña a mi alma a amarte en silencio. Como Santa Teresa, quiero permanecer hasta que tu voz me toque de nuevo. Esta oración puede parecer sencilla, pero tiene un enorme peso espiritual, porque cada palabra dicha en el desierto es como un paso hacia la luz. Y Dios ve cada paso, incluso cuando piensas que está lejos. Él está ahí, presente, vigilando, fortaleciendo, puliendo. Y es por eso que no puedes detenerte aquí, porque en el siguiente y último momento de este video hay una revelación que cierra este ciclo. Una verdad que puede transformar para siempre tu forma de lidiar con el silencio de Dios. Ahora que has llegado hasta aquí, puede que sientas algo diferente. No necesariamente una emoción intensa ni una respuesta inmediata, pero quizás una paz serena, un suave alivio, esa sutil sensación de que, incluso sin todas las respuestas que has estado buscando, has sido escuchado. Sí, escuchado. Y eso en sí mismo lo cambia todo, porque el alma que se da cuenta de que Dios todavía la escucha, incluso sin respuestas inmediatas, ya no está perdida. Y ese es un gran paso en la vida espiritual. Santa Teresa de Ávila enseñó que el alma que soporta el silencio de Dios con fe
se prepara para algo mayor. Y este mayor no suele llegar en forma de truenos ni de experiencias abrumadoras que abrumen los sentidos. A menudo, la revelación divina se manifiesta como una suave brisa, un aliento casi imperceptible que toca el alma silenciosa, pero profundamente. No es un espectáculo, es transformación. Es una raíz que crece profundamente en el silencio, imperceptible a la vista, pero que sostiene todo el árbol de la fe. Y es precisamente por eso que este viaje no termina aquí. De hecho, podríamos decir que apenas comienza. El silencio que soportas ahora es como una puerta que se abre a mayores niveles de intimidad con Dios. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Este silencio no siempre es solo una prueba de fe o un desierto enviado por Dios. A veces, es el resultado de algo que sucede dentro de nosotros, un bloqueo espiritual sutil, casi invisible, que impide que la gracia fluya libremente. En el próximo video profundizaremos en este mismo punto. Descubrirás por qué tantos santos, incluidos los más cercanos a Dios, pasaron largos periodos sin sentir consuelo espiritual. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, el Padre Pío. Todos ellos, sin excepción, vivieron la llamada noche oscura del alma. Y si incluso ellos, hombres y mujeres que entregaron su vida por completo al cielo, experimentaron este vacío, ¿cómo no íbamos a experimentarlo nosotros? Pero hay un hilo conductor que conecta todos estos testimonios. La raíz del silencio espiritual, en muchos casos, no fue solo un misterioso designio de Dios. También fue el resultado de bloqueos ocultos que necesitaban ser reconocidos y superados. Estos bloqueos pueden surgir de las formas más sutiles: un apego oculto, una herida interna sin sanar, un orgullo espiritual disfrazado de fervor, una rutina de oración realizada mecánicamente, sin corazón, o incluso distracciones internas que parecen pequeñas pero que, al acumularse, construyen enormes barreras para la presencia de Dios. El enemigo conoce estas lagunas y sabe cómo explotarlas con paciencia. No necesita sacarte de la oración, solo necesita vaciarte por dentro, transformándote en palabras sin vida. Por eso el próximo video será decisivo. Revelaremos las 5 bloqueos espirituales ocultos que impiden que el alma perciba la presencia de Dios, incluso cuando rezas a diario, ayunas, asistes a misa e intentas hacerlo todo bien. Son barreras tan sutiles que si no aprendes a discernirlas, puedes pasar años creyendo que Dios se ha alejado, cuando en realidad es el enemigo quien ha construido muros dentro de ti. Imagina cuántas personas, ahora mismo, están renunciando a la fe, no porque Dios las haya abandonado, sino porque nunca entendieron estos bloqueos. Imagina cuántos corazones se sienten solos hoy, creyendo que le han fallado a Dios, cuando en realidad simplemente están atrapados en algo que podría romperse con un simple paso de claridad espiritual. Quizás esto te esté sucediendo ahora mismo. Quizás este vacío que sientes no sea la ausencia de Dios, sino simplemente un bloqueo oculto que te roba su presencia. Y si logras identificar estos bloqueos y superarlos, tu vida espiritual puede cambiar por completo. Lo que antes era un silencio doloroso puede convertirse en un silencio fructífero. Lo que antes era vacío puede transformarse en plenitud. Y la oración, que parecía árida, puede volver a ser un diálogo vivo con el cielo. Esto es lo que le sucedió a Santa Teresa, San Juan de la Cruz y a tantos otros santos. Aprendieron a transformar la noche oscura en amanecer. Pero cuidado, este conocimiento no es solo inspiración, es un llamado. Dios te invita a ver lo que no has notado hasta ahora, y por eso no te puedes perder el siguiente video de esta serie. Entonces, si este mensaje tocó tu corazón, si algo dentro de ti despertó o encontró paz al escuchar estas palabras, quiero hacerte una petición sincera. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita de notificaciones y sigue cada parte de esta serie espiritual. No se trata solo de más contenido, es un profundo viaje de transformación basado en los secretos de los santos,
que puede ser un punto de inflexión en tu vida de oración, comparte también este video con alguien que ames, porque quizás esté pasando por este mismo periodo de silencio espiritual y necesite saber que no está solo. Compartirlo con alguien podría ser la respuesta de Dios para un alma cansada. Y recuerda, el silencio de Dios nunca es ausencia. A menudo es una presencia oculta que obra profundamente. Es prueba de que Él confía en ti lo suficiente como para permitirte crecer más allá de tus emociones. Pero para que esto se convierta en vida, debes permanecer. Quienes se rinden en silencio nunca conocerán la revelación que viene después. Así que, persevera. Sigue adelante. Persevera. Porque en el próximo video descubrirás cómo identificar y superar estos 5 obstáculos ocultos que podrían estar frenando tu fe. Y cuando estas barreras caigan, te darás cuenta de que Dios nunca ha dejado de estar a tu lado, incluso cuando todo parecía estar en silencio. Nos vemos en el próximo video. Que la paz del Señor inunde tu hogar y tu corazón, incluso en el silencio, porque es en este silencio donde Él está preparando algo que tus ojos aún no han visto.